Luego de allí podemos considerar entonces que el dato es el elemento o valor independiente que se obtiene del usuario. Podríamos compararlos con un conjunto de piezas sueltas de un rompecabezas, mientras que la información es la imagen completa que se nos pide construir, es decir, la salida esperada. Info. O significado particular que recibe ese conjunto de datos luego de someterlos a un procesamiento, es decir, luego de colocar cada pieza en su lugar. De lo anterior, se evidencia que, por una parte, el cliente es quien tiene las piezas disponibles del rompecabezas, no siempre completas, pero al menos tiene algunos elementos para trabajar. Y además de esto, él es quien sabe qué es lo que necesita construir. Es decir, él posee el dominio del problema. Pero al mismo tiempo es incapaz por sí solo de alcanzar dicha meta, ya que podríamos decir que desconoce cómo armar ese rompecabezas. Por otro lado, el ingeniero de sistemas es el que puede considerarse como un experto en armar rompecabezas con amplio dominio de las metodologías y herramientas requeridas, es decir, de la solución, que está esperando solamente recibir las piezas que posee el cliente y requiere además que se le indique cuál es la imagen que se quiere construir, ya que inicialmente desconoce el resultado esperado. Vean que con los mismos ingredientes nosotros podemos preparar diferentes tipos de alimentos dependiendo de la receta que apliquemos. Igualmente, con los mismos datos podríamos generar diferentes tipos de soluciones dependiendo de la forma en la que los combinemos. Es decir, resulta imposible la creación de soluciones exitosas sin la correcta interacción entre ambos actores del proceso. El cliente debe suministrar al desarrollador los insumos necesarios al darse cuenta de que no puede alcanzar su meta sin su ayuda, mientras que el desarrollador, para poder construir software de calidad, debe comprender en profundidad las características específicas del sistema en particular que se pretende solucionar, y dicho conocimiento solo puede provenir de lo que es la comunicación con el cliente. Vean que esta es la estructura normal del análisis de un problema, de una situación, donde tenemos especificaciones, características y necesidades. Esta situación, para poder ser resuelta, requiere de la aplicación de este triángulo inverso, donde decimos que el cliente conoce la necesidad, es decir, él tiene el dominio del problema. Si es un problema médico, él es el que conoce las técnicas médicas, los procedimientos, etcétera, no nosotros. Mientras que nosotros, como ingenieros, poseemos las habilidades técnicas y conocimientos requeridos para plantear una solución. Aló.
Es decir, nosotros poseemos el dominio de la respuesta, de la solución. Por ello es que es importante trabajar en forma conjunta. Denme unos segundos, un minutico nada más para cortar una llamada. Aló. No, estoy ocupado ahorita, estoy ocupado trabajando ahorita en este momento. No, de todas maneras no me interesa cambiar ahorita de empresa. Pensé que era algo más importante. Entel, que si quiero cambiarme de empresa. Bueno, continuamos entonces. Entonces, únicamente la unión de estos dos elementos nos va a permitir crear soluciones óptimas y de calidad. Esto nos lleva a pensar en lo siguiente. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Fíjense que puede suceder lo que está a continuación. Este de este lado es el cliente y este es el desarrollador. Resulta ser que el cliente tiene una necesidad y él se la explica al desarrollador y producen el intercambio de ideas correspondiente. A final de cuentas, el cliente hace que se cree una idea mental en el desarrollador y se forma esta imagen que tenemos aquí. Cuando el desarrollador se la plantea al cliente lo que entendió, resulta ser que el cliente dice: no, eso no era, no me entendiste mi idea. Así que vuelven a comenzar el proceso de comunicación para tratar de comprenderse. Nuevamente el desarrollador, que ya un poquito más molesto, presenta la idea de lo que comprendió. El cliente dice: no, eso tampoco es. Y entonces vuelve a explicarle uno al otro. Pero esto sucede ¿por qué? Porque recuerden que tenemos a veces lenguajes diferentes. El cliente habla en su lenguaje natural, que es el lenguaje técnico del negocio, mientras que nosotros manejamos el lenguaje técnico del desarrollo. Entonces es como que uno hablara en chino y el otro hablara en en hebreo. Y entonces a final de cuentas necesitan una manera de llegar a un acuerdo y de traducirse. En este punto el desarrollador plantea esa nueva imagen y el cliente le dice: no, eso tampoco no es lo que quiero. Pero lo que sí está sucediendo en ese momento es que se está construyendo en la mente del desarrollador poco a poco una imagen mental de lo que necesita el cliente. Luego de allí el cliente continúa explicando, ya está casi que no aguanta la cuestión. Y el desarrollador está casi ya que le llora al cliente porque no lo entiende. Entonces le plantea esta otra idea de lo que entendió. El cliente vuelve nuevamente a decir que eso no era, porque recuerden que el proceso de comunicación a veces es sumamente complejo. Resulta que en ese momento le vuelve a explicar y ahora el cliente dice: aquí está lo que te entendí esta vez. Dice el desarrollador. Entonces el cliente dice: eso sí es lo que yo necesitaba. Y por fin llegan a un acuerdo respecto al trabajo que hay que realizar. Me quedaron como con caritas de malo, pero bueno, no puedo hacer más. Esto no me deja dibujar bien. Es aceptada la idea y se continúa con el proceso de construcción, donde ya se tiene en mente qué es lo que necesita el cliente. Luego de allí, después de mucho trabajar, el desarrollador presenta el resultado final de su proyecto,
donde una buena comunicación entre ambos factores podría permitir obtener los mejores resultados posibles. De esta forma, el programador puede entender lo que el cliente necesita y el cliente podrá estar consciente del alcance real del proyecto propuesto y lograr una solución excelente. Fíjense que aquí tenemos que pensar bastante en el papel o en la vinculación que debe existir entre nosotros y el cliente.